Vamos a continuar con Preparando el Gobierno Mundial, parte número 75. Tendrá que ver con dos cuestiones. Fratelli Tutti, la nueva encíclica del Papa, algo que va surgiendo asociado a ella, pero también vamos a dedicar bastante más tiempo a una beatificación que lleva camino ya de santo. Y todo tiene que ver con Asís, con los jesuitas, con el rosario. Vamos a empezar ya. Bien, si os habéis fijado a mi espalda, había una imagen. Tenía que ver con Francisco de Asís, San Francisco de Asís, y el encuentro con alguien del mundo árabe, musulmán. Pero al otro lado había el Papa con otro señor, que también es musulmán, uno de los líderes, y los dos haciendo el mismo gesto, abrazándose, besándose. Ha pasado mucho tiempo entre una imagen y otra, pero todo con el mismo significado. Ahora se aprovecha lo del pasado. Y si os habéis fijado también, San Francisco de Asís tenía una tonsura en la cabeza, o sea, ese círculo totalmente pelado en su cogote, en la parte occipital de su cabeza, donde todo el cabello quedaba haciendo una circunferencia alrededor de este hueco. Y el Papa no va con tonsura, pero lleva un solideo cubriendo la misma parte de la cabeza, lo mismo que la kippá judía. Todo esto, simbología de adoración solar. Dicho esto, ahora tenemos la portada, y en la portada vemos al personaje del cual vamos a hablar más extensamente hoy, pero también vemos unas iniciales, IHS, ya sabéis, de la Orden de los Jesuitas. Vamos primero por esto, nueva encíclica, San Francisco y el sultán de Egipto. Si antes hemos visto una imagen que recordaba ese evento, pues ahora vemos otra. Era el mismo hecho con el sultán. San Francisco de Asís, la tonsura, pero también fijaos en la palma de la mano de San Francisco de Asís, que aparece con un estigma. Por tanto, estamos viendo cómo hay una equiparación de todo lo antiguo aplicado de Francisco a Francisco. Sería el de oca a oca, pero en plan Francisco. Y mirad, ahora entramos ya de lleno. Nueva encíclica tiene que ver también con ecumenismo. Entrevista al cardenal Ayuso. La pandemia aporta mayor relevancia a Fratelli Tutti. Como siempre, ya lo veis, la pandemia sirve como la carta Joker para todo. Es el presidente del Consejo para el Diálogo Interreligioso, por tanto tiene que ver con ecumenismo que va más allá del cristianismo, abarca a todas las religiones. Era noticia del 5 de octubre. Vivir la pandemia de COVID-19 en todo el mundo le da a la nueva encíclica del Papa, Fratelli Tutti, mayor relevancia y concreción, indica el cardenal Ayuso. Por tanto, ya veis, el COVID-19 lo dispara a esto. En una entrevista con Zenit, el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso del Vaticano y presidente del Comité Superior, lo expresó al calificar el texto como un paso adelante en este viaje que la familia humana debe hacer en este tiempo de conflicto y desánimo, reconociendo al mismo tiempo que todavía hay un camino por recorrer para que todo esto se convierta en realidad. Está dando una buena pista aquí. Este camino ya se está recorriendo, sí, pero no se ha consumado. Le falta un buen trayecto aún. Bueno, a veces podemos pensar, cuando dicen que falta muchísimo o falta mucho, igual nos llevamos una sorpresa, porque yo mismo recuerdo cuando se dijo que el muro de Berlín podía caer y que podían faltar muchos años, y 15 días después sucumbió. Bien, ya sabemos que esto no va a pasar en 15 días, el tema ecuménico traerá un poco más de faena, sí, y ellos lo saben. Pero, por tanto, esto nos debe hacer pensar, sobre todo a aquellos que son tan alarmistas, diciendo que el fin del mundo llega ya con la venida de Cristo y puede ser este año o el que viene. Pues no, señores, no, señores. Hay indicios claros de que primero debe acontecer este ecumenismo interreligioso y después ya vendrá el resto. Pero antes no va a suceder, y esto en 4 días tampoco.
Pero veamos qué nos llega a decir en esta entrevista. Le preguntan, ¿qué distingue la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti de las demás? Y cómo cree que esta encíclica enriquece las enseñanzas del Papa Francisco. Y el cardenal Ayuso responde, considero esta encíclica una especie de recapitulación de lo que Francisco dijo, escribió, predicó y transmitió a toda la humanidad desde el comienzo de su pontificado. Al principio podría parecer que esta encíclica no contiene nada particularmente nuevo, pero debe ser leída entre líneas, considerando también que fue publicada en un momento muy particular, después de la pandemia de COVID-19. Bueno, no debería decir después, porque aún estamos en ella, según nos dicen. El mundo está sufriendo, el mundo ha cambiado, hay muchos problemas. Con esta encíclica, el Papa Francisco se dirige no solo a los católicos, sino a toda la humanidad, para que prevalezca la fraternidad y la amistad social y ayude a la familia humana a vivir de manera más digna, a vivir en un mundo en el que se respeten los derechos, en el que cada persona sea dignamente acogida, en el que todos puedan disfrutar de los mismos derechos y tener los mismos deberes, en el que podamos trabajar juntos para promover la cohesión social. Todos estos son objetivos que nos acercan unos a otros, como familia humana, para el bien concreto de todos. Fantástico, ¿eh? Lo que hace esta encíclica, lo que pretende y evidentemente lo que va a conseguir. ¿Cómo es posible en la práctica que los miembros de la familia humana se acerquen unos a otros? Ahora que se ha presentado la encíclica, la cuestión es encontrar maneras de meditar, repensar y volver a proponer los valores contenidos en la encíclica. Y esto debe hacerse tanto ad intra, invitando a los católicos y a todos los cristianos de otras confesiones a poner en práctica todos los principios que hacen crecer la fraternidad humana, como ad extra, a través del diálogo interreligioso, exhortando a los hombres y mujeres de los demás. Las tradiciones religiosas han de acoger, vivir y acoger estos principios para facilitar el camino de la fraternidad y la amistad social. Pero hay un camino a seguir, de hecho, para que todo esto se haga realidad. Fijaos, dos formas de trabajar, ad intra y ad extra. Intra, entre católicos y cristianos de otras denominaciones. Ad extra, diálogo interreligioso, con las otras religiones de este mundo que nada tienen de cristianas. El gran imán de Al-Azhar, en quien el Papa dice que se inspira, es ciertamente una figura muy autoritaria, pero no se puede decir que represente a todo el Islam. ¿Cómo podemos dialogar con el mundo islámico, dado que no hay ninguna figura que lo represente equivalente a lo que el Papa es para la Iglesia Católica? Por cierto, el imán de Al-Azhar es la persona que hemos visto en la imagen a mi espalda que se estaba besando precisamente con el Papa Francisco. Un líder religioso puede ser más o menos representativo, pero el mensaje de esta encíclica es un mensaje universal. No debemos pensar en quien tiene la autoridad o el poder, debemos pensar en el ser humano. Por lo tanto, apelar a todos los hombres de buena voluntad y a todos los líderes religiosos, independientemente de a quién representen. Y esto será un paso adelante en la dirección del diálogo, un paso adelante que puede dar muchos frutos, ya que el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana ya ha dado frutos. Y ahora, con la encíclica Fratelli Tutti, ese documento será de ayuda para otro paso adelante. En resumen, el Papa, con su buena voluntad, desea un mundo más fraternal, donde cada persona sea bienvenida, amada, y esto es simplemente el fundamento de nuestro ser humano. Qué bueno es el Papa, ¿eh? Qué bueno. Es de buena voluntad y se dirige a las personas de buena voluntad y líderes religiosos. Y todo incluye Fratelli Tutti. Todos deben estar aceptando esa encíclica. Si no, ya no hay buena voluntad. ¿Y las otras religiones? ¿Cuál puede ser el enfoque para que ellas también, además del Islam, se sientan igual de desafiadas y relevantes en esta encíclica?
Estoy convencido de que cuando esta encíclica se difunda, a partir de hoy, tendrá una muy buena acogida y una amplia recepción en todo el mundo por parte de todos los grupos religiosos con los que nosotros, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, colaboramos de manera diferente. Hay muchas iniciativas a favor de la paz, la reconciliación, la fraternidad. Por eso estoy muy convencido de que esta encíclica es todavía un paso adelante en este camino que la familia humana debe hacer en este tiempo de conflicto y desánimo. Esta encíclica nos ayudará a vivir con más esperanza, con nuestros problemas, sintiéndonos todos hermanos y hermanas. Bueno, con lo que nos está diciendo, evidentemente a lo que nos lleva es a que han trabajado con todas las creencias religiosas de este mundo, que en todas partes han puesto a sus elementos a trabajar para llevarlos a este terreno interreligioso. Sí, eso puede ser a través de infiltración, o a través de presión, o a través de a saber qué. Pero evidentemente ese trabajo se está haciendo durante años para que estos frutos vayan dándose. Dicho esto, ya viendo los planes de lo que va a implicar esta Fratelli Tutti, mirad, nueva encíclica, sí, pero también masonería. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues mirad. Esta es la página del Oriente Gran Logia de España. Y en esta página los principios masónicos doblegarían la curva hablando del COVID-19, pero ¿qué aparece aparte de todo esto? Bueno, interesante, ¿eh? Los principios masónicos doblegarían la curva, quiere decir que todos se desharían para que, vamos a solucionar esto y nos respetaremos mucho y guardaremos todo lo que nos dicen, etcétera, etcétera, claro. Pero no vamos a centrarnos en esto, vamos a centrarnos en otra cosa, en esta parte, en este artículo que aparece allí. El Papa abraza la fraternidad universal, el gran principio de la masonería. Sí, es un artículo de ellos, ¿eh? Hace ahora 300 años se produjo el nacimiento de la masonería moderna. El gran principio de esta escuela iniciática no ha cambiado en 3 siglos. La construcción de una fraternidad universal donde los seres humanos se llamen hermanos unos a otros más allá de sus credos concretos, de sus ideologías, del color de su piel, su extracción social, su lengua, su cultura o su nacionalidad. Este sueño fraternal chocó con el integrismo religioso que, en el caso de la Iglesia Católica, propició durísimos textos de condena a la tolerancia de la masonería en el siglo XIX. La última encíclica del Papa Francisco demuestra lo lejos que está la actual Iglesia Católica de sus antiguas posiciones. En Fratelli Tutti, el Papa abraza la fraternidad universal, el gran principio de la masonería moderna. Lástima que no sepan por profecía y por cuestiones históricas que en verdad ese distanciamiento entre unos y otros es solo una ficción, una apariencia, que desde luego unos han tenido que pagar el pato, eso está claro, pero no hay diferenciación entre unos y otros. Todos sabemos cómo los jesuitas infiltraron la masonería hace ya muchos años y cómo lo que han hecho es llevarla al terreno del papado, de lleno, y todo esto después de toda la cuestión Illuminati. Una vez más, la profecía nos dice que hay una triple unión: catolicismo, protestantismo apóstata y masonería, espiritismo, sociedades secretas, todo unido trabajando para el mismo fin. Y ahora ya ha llegado el momento en que la profecía esté cumpliéndose delante nuestro. Ahora ya no es una interpretación profética de los locos adventistas que decían, sino que está siendo una realidad que estáis viendo ante vuestras propias narices. Y mirad qué más continúa. Vemos en esta fotografía cómo muestran los derechos humanos, la Carta Universal, la Declaración, que tiene que ver con la ONU, por supuesto. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, expresa abogando por una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido, donde habite. Para la construcción de esa fraternidad universal, el Papa aboga por
perseguir el horizonte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no suficientemente universales. Sí, no se centra en los 10 mandamientos, se centra en los derechos humanos. Una vez más, el tema del humanismo, el tema que tiene que ver con masonería, sociedades secretas, ya comparten todo lo mismo. Ahora, de un modo ya totalmente abierto. Y desde luego, fraternidad, que aunque sea un término que aparece en la Biblia, nada tiene que ver con el término humanista, masónico y papista, del cual están ostentando tanto y poniendo tanto en sus bocas y en sus letras escritas. Nada que ver, porque la fraternidad bíblica es la fraternidad entre hermanos que creen en el mismo sentir, no en los que no creen en el mismo sentir, porque hay un pueblo de Dios y el resto. Y esto debe quedar muy claro, y esa unidad es la que pregonó Jesús, que no haya disensiones entre unos y otros en la verdad, no en otros cuentos e historias. La carta aborda el papel desintegrador del mundo digital, cuyo funcionamiento favorece los circuitos cerrados de personas que piensan del mismo modo y facilitan la difusión de noticias falsas que fomentan prejuicios y odios. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera de toda ética y respeto por la fama ajena, añade. Por tanto, ya veis, los que denunciemos lo que hace el papado, lo que hace la masonería y demás, siendo cristianos, pues, aquí ya sobramos, ya estamos fuera de lugar, somos fanáticos. Si tú sostienes la palabra de Dios tal cual es, denuncias lo que hay en la historia y lo que la profecía decía que pasó, pasa y pasará, entonces eres un fanático. O sea, si tú destapas las artimañas de Satanás, tú serás un fanático. Así se te va a tildar. Por tanto, no esperemos que nos echen pétalos de rosa a nuestro camino, porque va a ser precisamente todo lo contrario. Y bien, dejamos por un momento el Fratelli Tutti, aunque no del todo, y ya veréis por qué a medida que vayamos avanzando en esta conferencia y las siguientes. Y entramos en este otro tema, otro santo y en Asís. Mirad bien esta noticia, no es actual, es del 8 de abril de 2019. Una vez más veréis cómo las cosas se premeditan, se planean y se ejecutan con largo tiempo de anticipación. Nada pasa porque sí en cuestión vaticana. La agenda satánica funciona así. Mirad, 8 de abril de 2019. El cuerpo del venerable Carlo Acutis ya descansa en Asís. Muchas personas no se han enterado, solo viendo las últimas imágenes de lo que ha acontecido en Asís con este chico llamado Carlos Acutis, no recuerdan nada de lo que había acontecido ya antes, o no saben nada de eso, pero vamos a ver cómo todo esto se estaba tejiendo, y vaya jersey ha quedado al final, Mirad. El sábado 6 de abril, el cuerpo del venerable fue trasladado en un féretro de madera al santuario del Despojo, donde tuvo lugar la misa presidida por Monseñor Domenico Sorrentino, obispo de Asís, Nocera Umbra, Gualdo Tadino. Posteriormente, sus restos fueron colocados en un monumento sepulcral en la nave derecha del santuario, donde cientos de fieles rezaron y rindieron homenaje. Y ahora nos narran qué aconteció. Los restos mortales del venerable Carlo Acutis, joven italiano fallecido con 15 años a causa de leucemia, ya reposan en el santuario de la Spogliazione, el lugar donde San Francisco de Asís lo dejó todo para seguir al Señor. Ya veis, fue puesto allí. Y de esto estamos hablando abril 2019. Estamos verdaderamente felices de que el cuerpo de Carlos sea traído a este lugar especial de la vida de San Francisco, declaró Antonia Salzano, madre del joven, cuya causa de beatificación está en proceso.
al canal María Visión Italia, encargado de elaborar el emotivo vídeo que compartimos en este artículo y que vamos a ver. Para nosotros es fuente de inmensa alegría porque aquí comenzó el proceso de santidad de Francisco, que decidió renunciar a sus bienes terrenos para ser de Cristo y vivir siendo pobre entre los pobres, añadió Salzano. Por tanto, si se puso allí su cuerpo, ya era por algo. Fijaos cómo se hace una comparativa de algo que aconteció con San Francisco de Asís allí. Y ahora veremos en qué va consistiendo todo esto. Carlo descansa en la tierra de San Francisco. El traslado de los restos comenzó el 5 de abril con su llegada a la Basílica de San Francisco de Asís, seguida de una procesión hasta la iglesia de San Rufino, donde hubo una vigilia de jóvenes. En la misa durante la vigilia, el arzobispo de Spoleto Nurcia, Monseñor Renato Boccardi, destacó la figura del venerable y también la de otro joven italiano, el beato Pier Giorgio Frassati. Carlo fue un joven normal, extraordinario en lo ordinario. Al igual que Pier Giorgio, también Carlo recibía cada día la visita de Jesús en el pan eucarístico y devolvía las visitas acogiendo y ayudando a los pobres, dijo el prelado. ¿Vais viendo la comparativa con San Francisco de Asís? Enterrado en el Santuario del Despojo. El sábado 6 de abril, el cuerpo del venerable fue trasladado en un féretro de madera al Santuario del Despojo, donde tuvo lugar la misa presidida por Monseñor Domenico Sorrentino. Estamos aquí para sepultar sus restos mortales en este santuario, para que su luz se encuentre y se funda con aquella que hace 8 siglos brilló en Francisco y que hace de Asís una ciudad especial. Francisco y Carlo ahora están indisolublemente unidos. Juntos, los cantores de la vida y el bien, germen del horizonte de una humanidad marcada por una crisis de época, expresó Monseñor Sorrentino en su homilía. ¿Os vais dando cuenta del paralelismo? Ahora ya unidos, después de 8 siglos. Es como relanzar la figura de San Francisco de Asís en la figura de un joven prácticamente de la actualidad. La santidad es posible en todas las edades. Bueno, me salto esto. Finalmente el cuerpo fue sepultado en un monumento sepulcral en la nave derecha del santuario, donde cientos de fieles rindieron homenaje a Carlo. El legado de Acutis también ha sido recordado por el Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica Christus Vivit, publicada el 2 de abril tras el Sínodo de los Jóvenes celebrado en Roma en octubre de 2018. Por tanto, ya veis, en 2018 el Papa Francisco ya estaba hablando de él, y eso en un sínodo de jóvenes. Por tanto, es un mensaje hacia los jóvenes también. En el documento, el Santo Padre afirma que a pesar de que el mundo digital puede ponernos ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío, cabe destacar que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales, como lo era el joven venerable Carlos Acutis, escribe Francisco, recordando que su vida y su testimonio demuestran cómo la santidad es posible en todas las edades. Finalmente, el 7 de abril, y como conclusión de los eventos realizados por el traslado de los restos del joven, el cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, presidió una misa a las 11 de la mañana, nuevamente en el Santuario del Despojo. Carlos Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde vivía su familia por motivos laborales. Años más tarde se mudaron a Milán, Italia. Hizo su primera comunión a los 7 años y desde entonces su vida estuvo marcada por un profundo amor a la Eucaristía, a la que consideraba su autopista al cielo. Y recordad esta frase porque luego la vais a ver en un lugar que vamos a mostrar. Iba a misa y rezaba el rosario todos los días, impulsado por su devoción a la Virgen María, a quien consideraba su confidente. También daba clases de catecismo a los niños y ayudaba a los más necesitados. Ya veis que su conexión con la misa, la Eucaristía, el rosario, la devoción a la Virgen, se unía también con el adoctrinar a niños y ayudar a los necesitados. El joven desarrolló un especial talento por la informática y fue considerado un genio por los adultos que lo conocían.
Creó exposiciones virtuales sobre temas de fe como la de otros milagros eucarísticos en todo el mundo con tan solo 14 años. Ya veis, se dedicó a recopilar los milagros eucarísticos en todo el mundo y eso es lo que él exponía en Internet. Cuando descubrió que tenía leucemia, Acutis ofreció sus sufrimientos por el Papa y la Iglesia Católica. Murió el 12 de octubre de 2006 en la fiesta de la Virgen del Pilar con 15 años. O sea, un día como hoy, 12 de octubre, que es cuando estamos haciendo esta conferencia. La Virgen del Pilar fue a morir precisamente en este día. Según indica la página web italiana Famiglia Cristiana, antes de saber que estaba enfermo, el joven grabó un vídeo donde dijo que si moría le gustaría que lo enterraran en Asís. El 5 de julio de 2018, el Papa Francisco firmó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Carlo Acutis, un paso importante en su causa de beatificación. Pues bien, mirad ahora, porque vamos a ver el vídeo donde el cuerpo del que llaman venerable Carlo Acutis ya descansa en Asís. Y mirad esta imagen. ¿Veis? Es el ataúd de madera, aparece el símbolo de los jesuitas y alrededor un lema, la mia autostrada per il cielo. ¿Qué es esto? Era su autopista hacia el cielo. Vamos a verlo. Pues bien, este era el momento en que lo entraban en Asís y ya habéis visto todo el desfile de gente tras el féretro. Por tanto, ya era de bombo y platillo todo esto. Pero sigamos, ahora estamos ya en octubre de 2020, concretamente día 2, donde ya aparecía esta noticia. El momento de la apertura de la tumba de Carlo Acutis, que será beatificado por el Papa Francisco. Sí, estaba allí enterrado, pues iban a destapar el féretro. Carlo Acutis es el joven de 15 años que falleció en el año 2006 por leucemia, a quien el Vaticano le reconoció como autor de un milagro, ya que realizó una curación a un niño que padecía una enfermedad rara en Brasil. Una vez más, como siempre decimos, van a ser santos como churros. Además, Acutis ha estado siempre muy ligado al catolicismo y ha recorrido muchos países alrededor de todo el mundo con el objetivo de documentar y recopilar en su web los milagros realizados por la comunidad católica. Por tanto, ya veis, recorrió mundo, Consiguió recopilar más de 100 milagros aprobados por la Iglesia durante los 20 siglos de historia. Bueno, yo restaría algún siglo de historia, porque el catolicismo no nace con Pedro, precisamente. Por todo ello, el próximo 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificará a Carlo Acutis en la Basílica de San Francisco de Asís. Además, los fieles podrán venerar el cuerpo del joven, que se estará hasta el 17 de octubre en el Santuario del Despojo, también en Asís. Su cuerpo sorprende por el perfecto estado de conservación. En este vídeo se puede observar el momento en el que se llevó a cabo la apertura de la tumba de Carlo Acutis, y ahora es lo que vamos a ver. Y fijaos también en qué aparece aparte de su cuerpo en ese. Pues ya habéis visto el momento en que abrían este particular féretro, donde un cristal separaba, un vidrio separaba el cuerpo de las personas que iban a verlo, pero si os habéis fijado aparecía un IHS enorme como insignia puesto allí, y también en imágenes que se ven en otros lugares, la parte superior, enfocado desde arriba, donde se ve todo el cuerpo tendido del joven, aparece exactamente lo mismo, IHS. Ya habéis visto que se hizo como una buena fiesta, con mucho ruido, mucha pandereta, mucho cántico, y también como el obispo en cuestión se quitó hasta la mascarilla para hacerse la foto al lado del féretro, y luego creo que es precisamente la madre la que hizo lo mismo. Pero ya habéis visto, toda una buena celebración al respecto. Esto era un tuit del Papa Francisco. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Esto es cuando firmó la encíclica Fratelli Tutti en ese lugar. Y nos damos cuenta cómo todo esto
es un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social. Fijaos que el joven, precisamente, lo que hace es amistad social predicando por Internet la cuestión católica, en definitiva. Todo esto no se hizo porque sí, era para ir enlazando cabos. Y sigamos, el cuerpo de Carlo Acutis incorrupto. Por primera vez se podrá ver a un santo vestido con vaqueros y sudadera. Sí, lo habéis visto en las imágenes. Bueno, pues aquí nos viene a decir una vez más a qué se dedicaba, todos los milagros que recopiló, y finalmente, sí, fue a parar a ese lugar que habéis visto. Pero destacamos esto. De este modo, los fieles pueden visitar la tumba del joven que presenta un aspecto incorrupto y sorprende la buena conservación de sus restos que ahora los fieles pueden venerar. Es bonito que por primera vez en la historia se podrá ver a un santo vestido con pantalones vaqueros, zapatillas de deporte y sudadera, dijo el rector del Santuario del Despojo en Asís, Carlos Acacio González Ferreira. Unos pantalones, tenis en los pies y una sudadera, el rosario en sus manos, todo el cuerpo, la expresión del rostro serena. Esta es la imagen presentada a los fieles de Carlos Acuti, describen desde la web italiana Famiglia Cristiana. Así, por primera vez, los fieles podrán ver un santo vestido con vaqueros y sudadera, una imagen de predicador del siglo XXI que se une con la figura de Carlo Acutis, que veía en la tecnología una herramienta muy útil para extender la fe católica. Aún tiene una web, aún permanece. Pues bien, nos damos cuenta, como hacía falta, que apareciese esto, la imagen de un joven para ser beatificado y después pasará a ser santo, y de un modo muy actual. Por tanto, que los jóvenes de hoy en día se puedan sentir identificados con él, tanto por su forma de vestir, como también por el famoso Internet. Y eso sí, uniéndolo todo, ya veis, al catolicismo. Ya habéis visto todo su historial prácticamente resumido aquí en este vídeo, y vemos como desde bien pequeñito ya está plenamente encauzado para que siga una dinámica, y desde luego supongo que muy sinceramente hizo lo que hizo. Lo que pasa es que evidentemente también es de suponer que él no conocía la verdad bíblica, y así fue subido. Pero desde luego siempre esa conexión con los jesuitas, porque ya alguno de sus referentes era jesuita, de los que él admiraba, de esos santos, y vamos viendo después como ahora ya en el ataúd, etcétera, aparece siempre ligado a los jesuitas. Desde luego lo han utilizado y lo utilizan muy bien, y más que lo utilizarán. Mirad, era noticia ya del 10 de este mes, de octubre, beatificaron al influencer de Dios y empezó el clamor para que sea santo. No sé si esto os acuerda o os hace recordar cuando también se decía lo mismo de Juan Pablo II, que solo morir ya lo aclamaban para que fuera santo. Más de 3.000 fieles colmaron la pequeña ciudad italiana de Asís pese al alza de casos de coronavirus, y miles de personas siguieron la ceremonia por streaming desde todo el mundo. Carlos Acutis, quien falleció a los 15 años, fue destacado por el Papa como un ejemplo de evangelización en el mundo digital. Por tanto, ya sabemos para qué va a ser utilizado, ¿no? Una vez más, aquí veis el fantástico IHS en medio de los rayos solares. Carlos Acutis, el influencer de temas religiosos fallecido a los 15 años y destacado por el Papa como un ejemplo de evangelización en el mundo digital, fue beatificado este sábado en una ceremonia frente a más de 3.000 fieles que colmaron la pequeña ciudad italiana de Asís pese al alza de casos de coronavirus y que pidieron que se convierta pronto en santo. Su vida es un modelo particularmente para los jóvenes, destacó el cardenal Agostino Ballini durante su homilía en la misa de beatificación con la que el Vaticano ya considera a Acutis oficialmente como beato, el paso previo a la santidad, y que fue seguida también por miles de personas por streaming. 5 pantallas gigantes en los alrededores de la basílica proyectaban la ceremonia en una Asís colmada por fieles de toda Italia, para la que se acreditaron 100 periodistas.
a pesar del aumento de casos de COVID-19, que en las últimas horas obligó al gobierno italiano a hacer obligatorio el uso de barbijos en lugares abiertos o mascarillas. Bueno, aquí una vez más se nos empieza a narrar lo que hacía, a qué se dedicaba, y dice: hoy nos admira y nos atrae especialmente la vida y el testimonio de Carlo Acutis, a quien la Iglesia reconoce como modelo y ejemplo de vida cristiana, proponiéndolo sobre todo a los jóvenes, sostuvo Ballini. Minutos antes, los padres de Acutis habían llevado la reliquia hecha con el corazón del joven, que tuvo un tratamiento para permitir su conservación, con una de sus frases grabadas en el gabinete contenedor: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Sí, una vez más, lo macabro: guardar el corazón aparte del cuerpo y con tratamiento, evidentemente, para su conservación, y con toda una urna que le diría: la Eucaristía es mi autopista al cielo, la frase que el chico ya dijo en su momento. Tras repasar el trabajo de evangelización que Acutis hizo durante su vida, el purpurado agregó que, para comunicar esta necesidad espiritual, utilizó todos los medios, incluso los modernos medios de comunicación social, que supo utilizar muy bien, en particular Internet, que consideraba un regalo de Dios y una importante herramienta para conocer gente y difundir los valores cristianos. Alentó el uso de los medios de comunicación como medio al servicio del Evangelio, para llegar al mayor número posible de personas y hacerles conocer la belleza de la amistad con el Señor, agregó Ballini, vicario emérito del Papa Francisco para la diócesis de Roma, tras leer la carta del pontífice que oficializó la beatificación. Acutis fue declarado beato luego de que en febrero el Papa Francisco considerara que sucedió un milagro en la sanación de un niño brasileño que padecía de una afección mortal al páncreas y que sanó tras tocar una reliquia de Carlo en 2013. Vaya pedazo de milagro, ¿no? Una vez más, ¿esto qué son? ¿Fenómenos paranormales? ¿Milagro divino? ¿Puertas dimensionales? En fin, con cantos y carteles que desde ayer reclaman en todos los rincones de Asís que Acutis sea ahora santo súbito, santo pronto en español, la madre del joven, Antonia Salzano, planteó a Telam que en la familia están convencidos de que aparecerá un segundo milagro que, como se requiere, permita su canonización, porque hay muchos otros milagros de Carlo. Es impresionante, lo que están diciendo. O sea, tocan objeto o pedazo de cuerpo del niño muerto y resulta que hay sanación. Yo no sé si en esto no vemos un paralelismo con algo que aparece también en cuestión bíblica, pero fijaos una vez más, son los plagios satánicos. Estos milagros no se producen porque es cuestión divina, nada que ver, pero vaya si va a ser bien utilizado. Carlo trajo el fruto de la santidad, mostrándolo como una meta alcanzable por todos y no como algo abstracto y reservado para unos pocos, apoyó Ballini en su homilía. El obispo de Asís, Domenico Sorrentino, anunció a Telam que luego de la beatificación la diócesis del lugar instaurará el premio San Francisco y Carlo Acutis por una economía de la fraternidad. Sí, señores, esto también va de reseteo. Que apoyará proyectos económicos hechos desde abajo por personas de todo el mundo. Antes de la ceremonia, el postulador de la causa de beatificación, el periodista italiano Nicola Gori, destacó en diálogo con Telam el trabajo del nuevo beato con los más necesitados y recordó que, cuando falleció en el funeral, la iglesia estaba llena de pobres y todos se preguntaban qué hacían ahí. Estaban porque Carlo los ayudaba en secreto. La familia lo sabía porque, teniendo solo 15 años, lo acompañaba su madre. Les llevaba bolsas de dormir o comida y por eso ellos sintieron el deber de ir al funeral. ¡Qué historia! Fue el propio Papa Francisco quien en la exhortación apostólica Christus Vivit de 2018 se refirió a la misión del beato en la red y destacó que supo usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza. Desde el 1 de octubre y hasta el próximo sábado, el cuerpo de Carlos se expone para que pueda ser contemplado por los fieles
vestido con campera, jean y zapatilla, su ropa característica, y en excelentes condiciones tras un trabajo de acondicionamiento que incluyó una máscara de silicona en el rostro, explicó Sorrentino. Por eso luce y reluce. Y aquí tenéis además, la Iglesia Católica beatifica a Carlos Acutis, el joven italiano cuyo cuerpo permanece casi intacto desde su muerte en 2006. Claro, evidentemente algo le han hecho, pero el corazón no está dentro de él. ¿Veis la imagen? Los momentos de la beatificación, un cuadro detrás. El adolescente italiano Carlo Acutis ha sido beatificado este 10 de octubre mediante una ceremonia realizada en la ciudad de Asís. En el acto religioso que tuvo lugar en la Basílica de San Francisco de Asís, fue develado un retrato gigante del joven Acutis. La ceremonia contó con la presencia del Papa Francisco, encargado de leer la proclama que declaró beato al joven. El nuevo beato estará en exhibición y su corazón será expuesto en un relicario en la Basílica de San Francisco. Ya veis, el cuerpo casi incorrupto. Tiene máscara de silicona, el corazón fuera y alguna otra reliquia suya está dando vueltas por el mundo para ser tocada y que la gente pueda ser sanada, en plan milagro. Y explicación, está casi incorrupto porque donde está no hay oxígeno. Bueno, ya no sabes qué pensar cuando ves que te dicen casi incorrupto y resulta que le han puesto algo y le han hecho algo para estar así. Pero bien, es lo que hay, lo típico en el catolicismo, y la gente va tragando. Pues nada, vamos a ver otro vídeo del cuerpo de Carlos Acutis, pero fijaos bien, porque aparece muy claramente dos cosas que van plenamente asociadas. IHS, las insignias de los jesuitas, y el rosario, como veis aquí, puesto en su mano. Pues bien, ya habéis visto cómo el rosario estaba puesto en su mano, evidentemente no se murió así, al menos que sepamos, pero queda claro también que la vestimenta que le ponen ya es súper significativa. No sé si siempre iría vestido así, pero con todo esto se están transmitiendo una serie de conceptos para que los jóvenes se vean reflejados. Y todo esto, como no, con Internet por en medio. Una vez más vamos a ver cómo van apretando para cambiar la mentalidad de la gente a nivel mundial, pero especialmente también de los jóvenes. Y en este caso, ya veis hasta qué punto todo esto ha estado trabajado durante años para que mira por dónde ahora coincida todo con la encíclica Fratelli Tutti, la nueva economía en la cual también el chico lo hacen participar. Pobre no debería ser, porque iba andando dando viajes por este mundo para recopilar todos esos datos. Curioso que todo esto recogido por los jesuitas. En fin, vale más no pensar en nada más y solo saber que realmente este chico murió, por lo que dicen, y ahora sirve para lo que lo van a utilizar. Dicho esto, nosotros terminamos esta conferencia aquí. Desde luego estamos viendo cómo la mano vaticana mueve tantos hilos y todo para conseguir un cambio de mentalidad a nivel mundial. Y lo están haciendo muy bien. Paso a paso, tienen camino aún por recorrer, pero no paran, no se detienen por nada. Pues si ellos no se detienen, nosotros debemos hacer aún lo mismo y muchísimo más. Y con la ayuda de Dios, así va a ser. Próximamente continuaremos aún con estos temas de preparando el gobierno mundial, que aún están dando mucho de sí y evidentemente darán muchísimo más. Una vez más, preparémonos, porque todo esto va indicando que están preparando la trama final para la historia de esta humanidad. Gracias a Dios que lo sabemos y gracias a Dios podemos advertir de las artimañas de Satanás para que la gente no caiga en esos engaños, abrace la verdad y pueda ser salva. Maranata 2031.
Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.